Y en octubre, el 30 de octubre, a las 10:30 de la mañana, más o menos, entre 10 y 10:30, ya mi mamá y yo habíamos terminado la compra, teníamos ya el bulto listo para arrancar, cuando de pronto el mundo se estremeció, una explosión gigantesca, una cosa por encima de lo que cualquiera pudiera pensar de una explosión desconocida. Yo miré hacia arriba en el momento de la explosión y vi una columna de 30, 40, 50 metros, como blanca, con una nube blanca subiendo y con cosas adentro, y muy ancha, ¿no? Que subió, todo el mundo se quedó en silencio e inmediatamente se oyó todo el griterío de la gente corriendo. ¿Qué recuerdo? ¿En qué parte estaba usted en ese momento? Uno entraba al mercado, sí, por la cacharrería Miriam, sí, frente al camellón. ¿Dónde estaba la Virgencita? Uno pasaba ese primer sí, bloque, lo pasaba. Ahí, sí, estaban las cacharrerías. Ahí, sí, estaban los char, estaba Noé Kaplan, sí, y estaba la cacharrería Miriam, que eran, digamos, como los grandes almacenes de la entrada. Uno cruzaba y entraba a un corredor de la Virgencita. Ese corredor ya había sido reconstruido porque hubo un incendio anterior y se había quemado. 1952. Exacto. Entonces ya eso estaba, era como un tendal de Eternit con cerchas de acero. De ahí pasaba uno al siguiente pabellón, en donde vendían granos, y estaba el que vendía los pájaros, Ángel. Sí. Y cruzaba uno la calle y entraba a donde estaban las colmenas. Había colmenas que estaban en el edificio y colmenas hechizas que estaban enfrente. Entonces, ¿qué era la colmena? La colmena era un sitio donde el tipo tenía ventas de arroz, de frijoles, de un poco de cosas ahí, y atrás tenía enlatado y botellas, cosas que vendía. Entonces, yo estaba en la colmena del Capi Nieves, que quedaba entrandito, cruzando frente a donde vendían los pájaros. Era el pasaje del primer pabellón al segundo. Yo estaba ahí y miré por la puerta así y vi la columna. Entonces, ¿qué recuerdo exactamente? No tanto, vi la nube de humo y vi la explosión, y todo el mundo pensó que tenía que ser algo muy malo, pero todo el mundo quedó en silencio, y luego todo el mundo salió en estampida. Recuerdo muy claramente los colmeneros afanados cerrando sus colmenas para no dejarlas abiertas. O sea, ellos corrieron más riesgo que el resto de gente porque ellos protegieron sus bienes y todo el mundo intentó dejar sus cosas aseguradas. Recuerdo a la gente corriendo en avalancha, pisando todo lo que encontraba. Había ventas ambulantes que estaban en el suelo, ventas de tomate, de verduras, gente tenía ventas en el suelo y la gente le pasó por encima de eso. Cruzamos y salimos por el lado de donde quedaban los Wong y la botica Ruiz Grau. Ahí enfrente quedaba la Colombiana, que era un edificio blanco donde después quedó el Rafael Núñez, creo que queda todavía, no sé. Un edificio blanco con morado. Antiguo edificio Gerlain. Exacto, frente a la Tercera Orden. Sí. Ahí en ese pedazo de la Colombiana salimos casi todos los que sentimos eso por ese lado. Y yo recuerdo que recién salí ahí, enseguida vi personas que estaban saliendo ya de la explosión. Venían completamente blancos, empolvados de blanco. Me parece que todos esos muros, cuando hicieron explosión, como que se volvieron caldos, se volvieron no sé qué, polvo. Y entonces la gente venía como empolvada de blanco y ya herida, sangrando. Y unos venían cojeando y otros venían ayudando. Y entonces ahí la gente como que ya entendió que había pasado algo muy grave, ¿no? Además se veía ya como rastros ahí de destrucción desde la Colombiana, así mirando en ángulo. ¿Qué pasó ahí? Todo el mundo corrió, todo el mundo se puso a salvo. Lo primero que hicimos nosotros fue, yo cogí el bulto y cruzamos por toda la calle larga hasta la planta de Manga, cruzando el puente Basurto. De Román. El puente Román. Sí. Y ahí estaban la gente llegando buscando taxis. Los taxis se quedaban por allá porque no podían entrar. Y del lado de la explosión, acá frente al parque, frente al camellón, bueno, ahí fue donde se empezó a dar el movimiento, ya digamos, de que llegó la policía, de que llegaron los bomberos. Es cierto que murió un policía, pero uno solo. Y murió después de la explosión, recién entrando a ver qué había, que se cayó una viga y le cayó encima. Un solo policía murió. Cuando yo entré en la mañana al mercado, saludé a Edgar Monterrosa Rieta, compañero de estudio mío del Liceo de Bolívar. Y hablamos un ratico porque esa tarde teníamos examen de geografía con el profesor Julio Mogollón Canchila. Nos saludamos, ¿cómo estás para el examen? Bien, ta. Él trabajaba con un tío en esa zona, ayudaba a un tío a vender. Yo me fui para hacer mi mercado y él se quedó ahí. Cuando ya yo salí, que cogí el taxi, empezaron a dar ya las primeras listas de muertos. Y uno de los primeros en la lista fue Edgar Monterrosa Rieta, o sea, murió en la explosión, un compañero mío. Entonces, ahí empezó ya, digamos, la tragedia de Cartagena, ¿no? El poco de gente muerta, herida, con el hospital universitario Santa Clara, ahí donde queda el hotel ahora,
eso bien pequeño, sin capacidad, sin patrulla, sin ambulancia, sin bomberos. Entonces ahí cada quien hizo lo que pudo. ¿Por qué sé que fueron dinamitas los que explotaron ahí? Eso es mentira, que ahí vendían traqui-traqui, que vendían buscapié. El buscapié puede disparar 1 millón de buscapiés y cada uno dispara por separado. Y no suman la explosión. Y el traqui-traqui lo mismo. En cambio lo que explotó ahí fue un explosivo de alto poder. Y fue una sola explosión. No fue una sola detonación. Una sola, ¡bum! Y ya, ahí no hubo más nada. ¿Por qué sé yo? A los 3 días, una familia Tavares, el papá y un vecino habían salido a pescar. Y entonces la familia feliz, viendo todo el tema de la explosión. Y a los 3 días en la morgue, de pronto les dicen, oye, tu papá está en la morgue. Entonces fueron a la morgue y lo encontraron, estaba muerto efectivamente. Y había muerto porque en el tráfico para ir a pescar él había arrimado a comprar los tacos de dinamita en el mercado. En el mercado vendían dinamita que la gente usaba para pescar. Y era normal encontrar gente que le faltaban las manos aquí en Cartagena, producto de pescar con dinamita. Eso era vox populi, era una práctica corriente. Y por eso en ese sitio vendían los tacos de dinamita. La explosión fue de dinamita. Y por eso fue tan descomunal, tan grande los daños que causó. Hizo un boquete gigantesco de 100 metros de ancho por casi todo el mercado. Y causó tantos muertos. Gente, no solamente que murieron ahí, que murieron por la onda expansiva. Entonces fue realmente una explosión muy grande. Eso, ¿qué pasó ahí? Bueno, primero, la ciudad medio se recuperó. De Mamonal se vinieron todos los trabajadores que estaban laborando allá, los soltaron para que vinieran a ver sus familias, quién había muerto, quién estaba bien. Mi papá vino, él trabajaba en Intercol. Y entonces, bueno, la ciudad se fue como que recuperando poco a poco. Los periódicos en esa época sacaron las fotos de la tragedia. Ahí hubo mucha gente que la dieron por muerta y estaba viva, muchos vivos que lo dieron por vivo y estaba muerto, mucha confusión entre cadáveres. Eso se dio de todo. Pero finalmente la ciudad se fue recuperando. Sin embargo, y ahí viene el primer impacto sobre el barrio. El alcalde sacó un decreto diciendo que debido al luto, porque estábamos a 8 días del bando. Pero hago una aclaración, no fue el alcalde, fue el gobernador. En esa época el gobernador no, él era el que mandaba. Francisco Vargas Gaviria. Francisco Vargas Gaviria dijo, bueno, gobernador encargado. Hicieron un conciliábulo y dijeron, hombre, vamos a aplazar la fiesta, de todas maneras hay mucha gente de luto en la ciudad, Y ahí viene el primer impacto, ya las reinas no vienen el miércoles ese, sí. Y el barrio se quedó esperando reinas. Pero hubo un sector de la ciudad que no estuvo de acuerdo con el aplazamiento de la fiesta. Dijo, no, las fiestas son de la ciudad y esa gente, estoy seguro que hubieran querido tener sus fiestas también y debíamos hacerlas en memoria de ellos en vez de no hacerlas porque se murieron. O sea, un buen homenaje sería hacer la fiesta que a ellos les gustaba y que ellos disfrutaban. Total que hubo una gran discusión y el día del bando mucha gente se desencajó para el centro. Sin haber desfile, sin haber lectura de bando y sin haber nada. Y estuvieron por ahí vociferando y no sé si de pronto hicieron algo, pero hubo eso que llaman y que hubo 2 bandos, fue eso, que el primer día que debía haber bando, que fue el jueves siguiente, no hubo bando porque lo aplazó el gobernador. Y luego lo aplazaron como para el 19. Y entonces el 19 fue una fiesta muy sonada. Hubo mucha bulla y la gente la celebró a morir. O sea, la gente, digamos que se sacó él como un poco esas 2 tragedias, se las sacó de encima en esa fiesta. Entonces la gente disfrutó mucho de la fiesta y fueron muy buenas y la gente, bueno, ya. Y nos olvidamos, nosotros aquí somos rápidos por olvidar, nos olvidamos de esas 2 tragedias. Entonces digamos que eso impactó la vida de Crespo porque, bueno, el aeropuerto era como el epicentro de la fiesta y nos traumatizó, ¿no? Recién llegaba aquí al barrio y ya enseguida tuvimos que sufrimos ese primer trauma. Además fue un año muy malo, el 65 hubo el accidente aéreo y luego el mercado y tampoco las reinas vinieron en la fecha, entonces fue como... Pero fueron cosas interesantes de esa vida, digamos, tranquila y fácil de esos años, ¿no? Bueno, usted ha hablado muy extensa y precisamente con mucha precisión del tema del mercado de Basurto, de Getsemaní, perdón. ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué descripción podría hacernos en este momento de cómo eran sus galerías, las naves, sí, la parte del puerto, el sector de la carnicería, las carboneras? Eso es muy bueno, fíjese. Uno entraba, sí, al mercado por frente al camión de los mártires y ahí estaba un pabellón así, era como un cuadro, sí, era como un cuadro, una galería en cuadro, sí, y en el medio era donde estaba el pasadillo ese, donde estaba la virgencita,
estaban las marqueterías a la derecha y a la izquierda la venta de un pocotón de cosas de casa, de utensilios para la casa, Sí. fogones, anafes, cosas de esas. Entonces uno entraba por ahí y el mercado del lado derecho tenía segundo piso. En ese segundo piso eran las zapaterías. Y debajo de las zapaterías estaba la llegada de las naves al puerto. Atracaban las embarcaciones, atracaban de ese lado. Las que traían, los plátanos, los cocos, unas balas de mangle que vendían ahí, toda una serie de cosas que vendían en el mercado, las traían y las bajaban, pero no del lado donde están hoy, sino del otro lado. De Urabá, la que viene de Urabá y del Chocón. Y por ahí por detrás uno cruzaba y detrás, ya pegado en el agua, donde está el centro de convenciones, estaban las bodegas. Ahí almacenaban los cocos, almacenaban los ñames, almacenaban los plátanos, todo eso. Es decir, había bodegas. Y digamos, en las galerías que había, la primera galería, que era la galería donde estaban todas las cacharrerías, la galería lateral, que estaban las ventas digamos, de comida, pero comida, ya no comida de plátano, sino enlatados, cosas ya en bolsa, que eran prácticamente la de los won. De este lado estaban las zapaterías, y en la galería de atrás era donde estaban las colmenas. Las colmenas eran los señores que tenían la venta de comida día a día, ¿no? Y vendían arroz, azúcar, café, vendían jabón, pastas de dientes, todas esas cosas. Eran como unos supermercaditos chiquiticos y había muchísimos. Ahí está, el Capi Nieves estaba aquí a la entrada y enfrente estaba el de Machacón, el señor Machacón, que vivía aquí en Lemetre. Entonces uno salía por ahí y bajaba como para la colombiana, ¿sí? Entonces, ¿qué había ahí? Ahí había mucha venta ambulante. Ya O sea, para ir ubicando a las personas, es la parte de la colombiana donde está la tercera orden. La tercera orden. Y Entonces, esa calle era una calle que era de vendedores ambulantes, penderetes. Sí. Y uno llegaba hasta el final y cogía por el arsenal, y ahí que encontraba todo el arsenal era venta de pescado. Y carnes. Y la carne quedaba un poquito más acá, digamos, donde quedan, en la esquina esa, donde queda... La entrada al centro de convenciones. Exacto, ahí quedaba el mercado de Al carne. fondo. Era una galería grande, Sí. ese edificio lo quitaron. Era un edificio grande, tenía los mesones y ahí estaban los carniceros. Y en la parte de atrásito, por todo el arsenal, la carbonera era la venta de pescado. Ahí estaban las escamadoras de pescado. Y ahí llegaban también las lanchas del canal del dique. Era como una troja donde llegaban lanchas. ¿Sí? Eso, toda esa parte del arsenal. Y en el arsenal, detrás de ese poco venta de pescado, también habían bodegas y habían almacenes, donde, digamos, que son las casas que hay ahí, que todavía que han ido modernizando. Ahí también había bodegas y había almacenes. Y astilleros. Y hasta una troja, sí. Lo que yo me vi una troja es que una troja era como astilleros y Sí. ahí llegaban a veces los remolcadores del río Magdalena, llegaban ahí también a esa troja, ¿no? Bueno, ¿cómo recuerda? ¿Cómo era un día en el mercado de Basurto? Un sábado de compras. ¿Cómo? A ver, la gente iba, el sábado era el día de mercado, Sí. y la gente se iba desde muy temprano. Normalmente uno iba en bus y con la expectativa de regresarse en taxi. Uno tenía como una rutina, ¿no? Uno primero llegaba a la parte de la carne y los pescados. O sea, como que eso era lo más complicado. Además era lo más lejos y lo más sucio. Esa área del mercado de pescado estaba llena de barro, y lo mismo de la carne, ¿no? Entonces uno llegaba primero allá y compraba sus pescados, ahí se lo escamaban y se los arreglaban. O sea, las señoras que vendían pescado tenían unos descamadores. Y entonces ellos descamaban el pescado y lo arreglaban, y lo de la carne también. Y luego uno salía para su colmena. Cada quien tenía como su cliente, su colmenero, Su casero. su casero. Entonces uno se le parqueaba ahí, y entonces el colmenero iba atendiendo a los que llegaban a comprar unas cosas mínimas, y en el medio iba atendiendo a su cliente. Entonces el cliente iba llenando su bulto, ¿no? Deme tanto de arroz, deme tanto de no sé qué, deme de azúcar, deme la sal, deme el café. Entonces uno iba llenando haciendo su... ¿El bulto o el canasto? O el canasto, sí. Mira, nosotros usábamos un bulto, pero había gente con canasto, había gente que compraba mucha comida. Sí. Había gente que sus caseros eran los de enfrente, que eran unas colmenas, pero que estaban hechas en concreto, en material del mercado. Las de acá, digamos que en la misma galería había unas bien hechas que eran de concreto, y estaban unas que eran hechizas de madera, que eran donde nosotros comprábamos una de esas. Entonces uno salía por ahí y mientras estaba comprando en la colmena, uno iba a comprar cosas que faltaban. Ves, cómprame la yuca, ves, cómprame los limones. ¿Entiendes? Entonces yo iba trayendo las cosas y mi mamá seguía comprando acá. Hasta que ya terminábamos, el Capi le sacaba la cuenta, papel de bolsa de cemento. Se pagaba y uno salía con su bulto. Cada quien tenía su bultero, su viajero. A nosotros era Mañe. Sí. Mañe, entonces cuando ya, ay Mañe, ya estamos casi para ir, no te venía Mañe
y se llevaba el bulto y no le pagaba el bulto. Eso era, y los señores decían viaje, viaje, ese era el vocablo que usaban para ofrecer servicio de llevar el bulto, viaje. Y los taxis estaban acá afuera, había tanto taxis en el área de frente al mercado, por la entrada por el camellón, como por el lado de donde estaba la colombiana, donde estaba ahí la tercera orden, por ahí. Entonces ahí uno cogía su taxi y se iba para su casa. Uno se gastaba en el mercado de 8 a 10, 11 de la mañana. Ese era como que el recorrido. Todos los sábados y era muy de los cartageneros, ¿no? Aunque hay un grupo de cartageneros que compran la comida todos los días. Van con la bolsita todos los días y vienen todos los días. Esa es una costumbre que tampoco hay mucha gente que no la ha perdido. Bueno, un sitio emblemático, imperecedero, se mudó para Basurto y se fue para allá. Lo comentaba muy jocosamente Jesús María Villalobos Luna, el popular perro, la parte del Salibón, las cantinas. Sí, sí. ¿Cómo recuerda esa zona? ¿Cómo era bueno, a ver, la cotidianidad de esos borrachines? Sí, a ver, hay una cosa, el mercado tenía una vida en la mañana y en el día y otra vida en la noche. Sí. Si tú ibas en la noche al mercado, eso era otra cosa. Porque ahí ya estaba cerrado, pero había unos habitantes que se iban para el mercado y dormían ahí en los mesones de noche. Y ahí se reunían mucho los piperos, los borrachines, algunos homosexuales también. Ese era como un submundo ahí. Sí. Y que uno lo miraba cuando iba a cine, a Rialto y a Padilla. ¿Te acuerdas que Rialto y Padilla quedaban en la calle larga? Sí. Estaban junticos y uno pasaba por ahí por el mercado para entrar. Entonces cuando uno salía a las 11 a buscar transporte, uno terminaba finalmente y había algunos vendedores. A esa hora era cuando más se daba el tema de los bebedores y de la gente. Había jugadores, había una serie de cosas ahí raras que en el día no se veían, pero que proliferaban de noche. Bueno, don Rodolfo, otro tema de la historia del mercado de Basurto, lugares emblemáticos, la cueva, con su exposición y venta de comidas típicas, las tablitas y también lo que se conocía como vereda tropical. ¿Qué recuerda de eso? A ver, en el mercado había unos puntos que eran efectivamente muy emblemáticos, digamos que de mucho conocimiento. Pero hay una cosa que a mí me llama un poco más la atención y es que el mercado tenía vida nocturna. O sea, por alguna razón, algunos sectores de Cartagena de tolerancia se fueron como trasladando al mercado y se apoderaban un poco del mercado en horas de la noche. Entonces eso le dio vida a esos sitios que tú dices, ¿no? Por ejemplo, ahí ahora yo recuerdo muy bien que efectivamente frente al Camellón de los Mártires, a donde hoy están los Pegasos y esas zonas ahí despejadas, el patio de bandera, eso ahí había muchísimos kioscos de venta de cerveza y de toda una serie de cosas que de noche cobraban vida. Y alrededor de esos kioscos se movían un inframundo ahí que obviamente yo era un niño y no alcanzo a recordar muy bien, pero sé que de noche la vida ahí era una vida de inframundo, de tráfico, de cosas raras. Por ejemplo, si tú dabas la vuelta y cogías de los Pegasos hacia frente a la alcaldía, ahí almacenaban las tablas que venían en las goletas y esas tablas las almacenaban de forma tal que hacían unos cuarticos y no se veían desde la calle. Y entonces por dentro del muelle se entraba a esos cuarticos y en esos cuarticos se sabe que había una vida también subterránea de prostitución, de alquiler de camas y de una serie de cosas que la gente ni siquiera sabe. Pero sin embargo a la juventud hoy le dicen, tú ibas a las tablitas y inmediatamente lo relacionan con sus primeras experiencias sexuales, ¿no? Porque ese sitio se utilizó mucho para eso. Igualmente del lado acá de la tercera orden estaba la famosa cueva y había unas ventas, digamos, de comida que eran especializadas para los noctámbulos, gente que trabajaba y venía de noche y llegaba tarde al mercado a buscar transporte, a buscar taxi, y ahí finalmente la gente arrimaba a comer. Entonces el mercado de noche era digamos un símbolo como de una vida ahí toda transhumante, una vida rara, y de día era la vida alegre de los compradores. Digamos que yo estaba muy joven, ¿no? Entonces yo no era visitante de noche del mercado. Pero cuando íbamos a cine, al Rialto y al Padilla, bueno, uno tenía ocasión de pasar por el mercado y buscar transporte ahí, porque ahí es donde se conseguía, y ahí uno veía todo ese tema. Era otro tipo de vida, otro tipo de mercado, otro tipo de tráfico. Y de pronto un poco eso fue digamos, causando
que la situación del mercado se fuera complicando, porque se estaba desarrollando ahí un sector de tolerancia, ¿no? Poco a poco. Me imagino que cuando se tomaron decisiones de quitar un mercado de ahí, además de las comerciales y las turísticas y las urbanas, eso también pesaría, ¿no? La vida licenciosa en Cartagena, pues bueno, una vida que, según algunos me han contado, algunas personas mayores, empieza con la quiebra de la compañía de Fernando de Lesseps en el canal de Panamá, y entonces toda la prostitución francesa que había ahí terminan en aires cubanos. Es probable, sí. Sí, en toda esta zona. Sí. De los sitios de prostitución del centro, ¿qué recuerdan? Lo que... No, a ver, yo siempre recordaré de prostitución en Cartagena la zona de tolerancia de Tesca. No porque la visitara ni porque la conociera, sino porque yo estudié en el Liceo de Bolívar desde el año 62. Y para ir al Liceo de Bolívar uno cruzaba toda la Pedro de Heredia, y cuando uno cruzaba la Pedro de Heredia necesariamente pasaba por Tesca. Sí. Entonces uno veía el Príncipe, que era como el emblema de Tesca, ¿no? Y uno escuchaba mucho los comentarios de que se metió en el Príncipe y lo cerró y no sé qué. Pero del centro lo que recuerdo un poco es una época en que habían como unos sitios en donde había striptease, o había niñas que se desnudaban, y había espectáculos de ese tipo que se llamaban, creo que Las Vegas. Sí, Entonces, de Jaime Jiménez. Exacto, Las Vegas. New York había otro que se llamaba también, otro que se llamaba Candilejas. Sí, Candilejas, sí. Esos eran como los sitios que fueron, en un momento dado fueron muy sintomáticos de que había una vida licenciosa, y de que la juventud se escondía mucho detrás de esos sitios, pero digamos que eso tenía su gente, así te lo digo. No es que yo nunca he sido de los tipos más parranderos ni de los más licenciosos de Cartagena, entonces tengo muy poca experiencia sobre eso y te puedo contar de oídas, pero sí recuerdo que también en esa época, cuando cerraron en la zona de tolerancia de Tesca, se difundió, se difuminó, se atomizó en toda la ciudad eso que ocurría ahí, y también en el centro, y de pronto en algunas zonas de Boca Grande, en el mercado, en el bosque, pues digamos que fueron a dar todos esos residuos de la zona de Tesca, que finalmente fue erradicada. En la administración del papá de la actual ministra de Trabajo, Juan C. Arango Álvarez. Ah, sí. Sí. Bueno, don Rodolfo, otro recuerdo del mercado, situaciones, anécdotas, personajes. Bueno, yo que recuerdo hay una cosa interesante en el mercado, ¿no? Al mercado llegaban unas lanchas grandes, que esas sí fondeaban del lado de frente a la alcaldía, que eran los que llamaban las coqueras. Venían de Río Atrato y traían madera y traían coco, y entonces estaba el Johnny Key, el Heine Key, Bahía Sanguianga, Bahía Utria, y también venían las lanchas que venían del Sinú. Esas lanchas venían por el río Sinú, cogían el mar abierto y entraban a Cartagena por ahí por Periquito. Entonces, y llegaban, esas duraban creo que día y medio en el viaje. La gente llegaba toda traumatizada porque les tocaba pasar de río a mar, y las lanchas como que no eran muy mareteras, y entonces se mareaban y las lanchas bamboleaban y la gente llegaba casi enferma. Recuerdo que en una época no había transporte por carretera para Córdoba, y entonces todo el transporte era a través de las lanchas esas que llegaban ahí del río Sinú, y ahí llegaba la Golondrina, que era como la emblemática y habían varias lanchas que llegaban ahí. Ese era un sitio, era como un terminal marítimo en ese momento, pero era de las embarcaciones esas que venían del Atrato y que venían de acá, eran digamos de cabotaje, venían por toda la orilla mar. Eso era muy, y digamos que esa zona del mercado era como una zona de transporte, tenía como esa característica, ¿no? Y enfrente había como venta de algunas cosas que traían en esas lanchas. Ahí traían artesanías también. Yo me acuerdo que ahí vendían ollas de barro y vendían una serie de cosas. Uno llegaba al mercado y encontraba ahí de todo. Y lo más era el coco, ¿no? Y la madera, que sí la bajaban ahí. Bueno, el tema de los buses de los pueblos, la llegada al Camellón de los Mártires. Sí, ese fue un sitio, yo no me explico cómo el Camellón de los Mártires aguantaba tanto, ¿no? Sí. Porque había parqueadero, uno parqueaba en el Camellón de los Mártires. De lado y lado. De lado y lado.
Y también por el Parque del Centenario. Por el Parque Centenario. O sea, Sí. uno parqueaba tranquilamente ahí y encontraba parqueo. Y bueno, y no había policías ni echándolo a uno ni nada. Estaban los buses urbanos que cogían por frente al mercado, ¿te acuerdas? Sí. Frente al mercado donde estaban los chaceros, que tú estabas dentro del bus y le llamabas al chacero para que te vendiera un dulce, alguna cosa, y él venía y te la traía al bus. ¿Te acuerdas de eso? Ah, sí, sí, claro. Bueno, ahí en esa época quedaba el sitio donde jugaban la Lotería Bolívar. Sí. El templete. Templete, ¿te acuerdas del templete? De la lotería? Ahí. Y la retreta de la. Y la reteta, no estaba de los la- caballos, de la los barra Pegasos, departamental. los Pegasos habían desaparecido. Sí. Y la reteta, o sea, y al camellón le cabía todo eso. Y fuera de eso, llegaban los buses de pueblo ahí, y por ahí por donde llegaba el Club Cartagena. Todavía creo que llegan buses de pueblo por ahí. O No, ya no. Ya no. Bueno, ahí esa zona era de buses de pueblo. Uno iba para Lorica y llegaba ahí a coger los buses de pueblo, ¿no? Eso era zona de buses de pueblo. Y además de eso había vendedores ambulantes. Yo no me explico cómo le cabía tanto a gente a eso y había tantas actividades alrededor de esa zona, ¿no? Pero era, digamos que la vida de Cartagena estaba ahí, en ese pedacito. O sea, Bueno, las empresas transportadoras, Brasilia en el edificio David, Expreso Cartagena, Unitrasco. bueno, estaba en Brasilia, obviamente que cuando llegó Brasilia fue un boom, ¿no? Fue un escándalo. Sí. Fue como cuando llegó el TIA. Primer almacén que llega aquí con góndolas internas y con cajeros en cada góndola, eso fue un escándalo, el TIA. Fue la primera cacharrería grande que hubo y con unas ventas y unos precios que la gente se volvía loca, la felicidad, ¿no? Sí. Así fue cuando vino Brasilia con unos buses de lujo, ¿no? Porque antes los buses eran puros buses de palo, escalera. Y de pronto llegó Brasilia con buses metálicos, entonces fue una vaina escandalosa. Y estaban ahí donde después quedó Supercolor y ahora quedó una droguería del norte, creo, si no estoy mal. Edificio David. Edificio David, sí, ahí quedaba Brasilia. Y acá del lado del Club Cartagena habían otras empresas de transporte. Estaba Unitrasco, estaba Sotracor, que era de allá de Córdoba. Había, bueno, y las empresas urbanas, Renaciente, Etul, Expreso Cartagena. Expreso Cartagena. De Floro, ¿cómo se llama? Vélez. Cartagena era muy chiquita, ¿no? Cartagena tenía 200.000 habitantes. Entonces se podía dar el lujo de hacer lo que quisiera.